בן משיח בן משה לתורה מרדו אל יהוה המבורך מרדו אל יהוה המבורך לעולם ועד מרדו אל יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחרנו מכוח העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה יהוה El tema de hoy, Haemet, la verdad. Vamos a ver y a tratar de codificar qué es lo que dice la Escritura con relación a la verdad. Se me ha criticado muchísimo a mí, porque mucha gente dice que yo digo que yo tengo la verdad absoluta. Yo nunca he dicho eso, pero ellos dicen eso y me dicen cosas en YouTube que ni siquiera permito que salgan al aire porque eso es demasiado fuerte lo que la gente dice. El 99% de los que me juzgan a mí son católicos, cristianos, mesiánicos y judíos. 4 etnias, 4 religiones. 4 religiones que tratan de decir cosas pero terribles. Me meten dentro de las cosas, me meten a Dios, me meten a Jesús, me meten a Jesucristo, me meten a Jehová, me meten a Adonai, me meten a Hashem, me meten al Eterno, pero ninguno habla absolutamente nada de Yahuwah, ninguno de ellos, porque ninguno de ellos conoce a Yahuwah. Y si no conocen a Yahuwah, no conocen la verdad de Yahuwah. Ahora, no me conocen a mí tampoco. Muchos de los que me critican y me juzgan a mí en Facebook, en YouTube, no aparecen en su imagen, la imagen de la foto de ellos. No aparece. Aparece una pintura, una flor, un perro, una gallina, una culebra, una calavera. Mucha gente de esa es la que me habla a mí, me juzga. Aparecen con nombres raros. Y aparecen en direcciones raras. Muchos de ellos colocan los nombres en hebreo para que nadie los entienda. Pero yo coloco mi foto, yo coloco mis videos, yo coloco mi dirección de mi casa aquí en Miami, coloco el correo electrónico mío, coloco el teléfono mío para que usted me llame. Yo hago lo diferente de ellos, yo coloco todo. Porque no necesito esconder absolutamente nada, no lo voy a esconder. Y no estoy aquí para esconder nada. Vamos a abrir la escritura en el libro de Juan capítulo 8. Juan Perec 8, pasú 31 al 34. Yohanan 8, 31 al 34. Y vamos a tratar de codificar lo que allí dice porque la escritura de ustedes está un poco torcida en ese sentido. Yo creo que los cristianos se saben este pasaje de memoria, pero de memoria se lo saben, pero ellos no saben qué quiere decir ahí. Vamos a verlo, dice así, Yohanan Juan 8, 31, 34. Entonces Yahushua dijo a los Yahudín que habían creído en Yahuwah. Entonces Yahushua dijo a los Yahudín, a los de su propia casa, pero los de la casa de Yahudá, que habían creído en Yahuwah. Si ustedes permanecen en mi Torah, entonces serán verdaderamente mis talmidín. Eso fue lo que dijo Yahushua. Dice entonces Yahushua a los Yahudín que habían creído en Yahuwah, no que habían creído en él, que habían creído en Yahuwah. En la escritura de ustedes aparece la palabra él, pero él vino en el libro de Yohanan capítulo 17, 6 dice estas palabras. Dice, Abba Yahuwah, ya les di a conocer tu nombre. Yohanan mismo en el libro de Yohanan 1, 11 dice, a los suyos vino, dice Yohanan Juan, a los suyos vino. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron lo que él enseñaba y a los que creen en el nombre de Yahuwah, les dio la potestad de ser hechos hijos de Yahuwah. Aquí está diciendo exactamente lo mismo Yahushua. Juan 8:31. Entonces Yahushua dijo a los Yahudín, a los de la casa de Yahudá, pero a un sector muy especial, porque dice a los que habían creído en Yahuwah, porque ya no creían en Yahuwah, ellos creían en el Talmud, ellos creían en Hashem, ellos creían en el Eterno, como hoy en día los cristianos creen en Jehová, en Dios y en el Señor, en Jesucristo, en Baal, en Adonai, el Dios Adoni. Dice, si ustedes permanecen en mi Torah, entonces serán verdaderamente mis talmidim. Teníamos que permanecer en el Torah de Yahuwah para ser verdaderamente sus talmidim. Que dijo Yohanan 1:12. Dice, a los suyos vino el 11, Yohanan, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en el nombre de Yahuwah, le dio la potestad de ser hechos hijos de Yahuwah. Aquí Yahushua está diciendo, no van a ser hijos míos, van a ser mis talmidim. 32, Yohanan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Aquí no dice en ninguna parte que la verdad los iba a hacer salvos. Aquí no dice eso. Y está hablando en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah. Y conocerán la verdad y la verdad los hará naká. Es la palabra para libertad. Yohanan 8:33. Ellos le contestaron, somos semen, cera. Eso fue lo que ellos dijeron, somos cera de Abraham y nunca hemos sido abadín, esclavos de nadie. Preguntan, ¿cómo usted dice serán un pueblo libre? 34. Yahushua le respondió, Omaín, Omaín. Omaín para la casa de Yahudá y Omaín para la casa de Efraín. Yo les digo, todo el que, mire lo que dice la escritura de ustedes, dice, el que peca, la palabra pecado en hebreo es la palabra hatá, pero ahí no dice pecado, el que peca, dice todo el que viola el Torah, halal. Muy diferente hatá a halal. El que viola la instrucción, el Torah de Yahuwah, es esclavo del pecado por la violación del Torah. Entonces ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y Yahushua le dice, sí han sido esclavos. Han sido esclavos desde el momento en que el Torah de Yahuwah se le entregó a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, y entonces ustedes empezaron desde ese mismo día a adorar un becerro. Entonces empezaron a ser esclavos de los dioses que hay y que han habido por montones, millones de dioses hay en este planeta Tierra, y unos siguen a unos y otros siguen a otros. Entonces sí han sido esclavos. Pero para poder entender esto tenemos que ir al pacto inicial, al Tanakh o a la Tanakh, en el libro del Salmo 119, 142. Salmo 119, capítulo o Perek 119, y abran en el pasú terminando en el 142. Vamos a abrir la escritura. Y les voy a leer primero en hebreo y luego les leo en español para que ustedes vean lo que allí dice. ¿Están listos? ¿Ya la tenemos? Ok, dice, Ata Sedaká Haya Sedek Leolam Baet Beata Torah Haya Emet. Dice, su justicia es justicia perpetua. Su Torah es verdad.
¿Cuál es la verdad? El Torah de Yahuwah. La palabra Torah tiene muchísimas definiciones. Los griegos la definieron como ley. La palabra Torah no traduce ley. La palabra Torah traduce instrucción de Yahuwah para el alma de Israel. El Torah es una instrucción. Es la palabra viva y eficaz de Yahuwah en la instrucción para el pueblo de Israel. Entonces en el Salmo 119, 142 dice, su justicia es justicia perpetua. La justicia de Yahuwah no es limitada para un cierto y determinado tiempo. La sedaká, la justicia de Yahuwah, es perpetua, no tiene fin, porque Él es un Eloah que no tiene ni principio ni fin. Él se llama el Aleph y la Taf. Él no tiene ni principio ni fin. Bereshit 1.1, Revelación 1.8. Él no tiene ni principio ni fin. Entonces, la sedaká, la justicia de Yahuwah, es una justicia perpetua, y la justicia de Yahuwah la encontramos en el Torah de Yahuwah. Por eso es que él termina en este pasaje diciendo, y su Torah es emet, es verdad, hayá emet, es verdad, porque la Torah es verdad. O sea, la verdad absoluta no la tengo yo, la verdad absoluta la tiene Yahuwah en su Torah. Amén. Vamos al Salmo 119, ahí mismo, pero hacia atrás. Devolvamos a los Perek, a los Pasuquín 44 al 46. Pasuquín 44 al 46. Dice así, Shomer ata Torah, Tamid beolam baet. Así dice en hebreo. Pero en español a usted le tradujeron esto completamente mal, porque aquí dice, en hebreo dice, al traducirle al español, guarden su Torah siempre, y termina be leolam baet, y para siempre. Lo mismo en la perpetuidad. La palabra siempre o la palabra leolam baet, para siempre, es que el Torah de Yahuwah teníamos que guardarla para siempre. ¿Qué es lo que enseña el cristianismo? El cristianismo enseña es lo contrario. Dice que Yahoshua vino a violar el Torah y a decir que ya no se haga más Torah, el Antiguo Testamento, porque Él es la gracia, Él es el nuevo pacto. Entonces, Él como el nuevo pacto teníamos que violar el Torah, porque lo que hizo el Abba Yahuwah lo hizo su papá completamente mal. Y entonces Él venía, Yahoshua o Jesús, venía a rectificar lo que Yahuwah había hecho bien, porque lo hizo mal. Entonces eso es una aberración bien satánica y demoníaca, porque Yahoshua del Torah dijo estas palabras, dijo, yo no he venido a derogar, a quitar, a destruir, a violar el Torah de Yahuwah, yo he venido a cumplirla tal y en su totalidad como Él la diseñó desde el principio. Entonces, ¿qué enseña la iglesia? La iglesia le dice, no podemos nosotros irnos al Torah, porque el Torah es para los judíos y el Nuevo Testamento es para nosotros los gentiles. Terrible. Terrible. Aquí dice otra cosa completamente diferente. Salmo 119, 45. Dice, andaré en libertad, y el Torah y la verdad os hará libres. ¿Se acuerda que lo dijo Johanan? Y aquí dice el rey David exactamente lo mismo. Dice, halajá naki, andaré en libertad, porque he buscado ki darach, ata Torah, su Torah. Entonces en hebreo todo lo quitaron, porque en hebreo dice halajá naki ki darach ata Torah. Andaré en libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Andaré en libertad porque he buscado su instrucción, su Torah. Mientras la iglesia católica y la iglesia cristiana y los mesiánicos no busquen el Torah de Yahuwah para caminar en el halajá de Él, en el camino de Él, no en el deré nuestro, entonces nosotros nunca vamos a tener libertad. Nosotros vamos a ser esclavos del Talmud, del Midrash, del Zohar y de la Biblia. Vamos a ser esclavos de eso.
Y nosotros tenemos que sacar la Biblia del corazón nuestro y de la mente nuestra, porque la Biblia ha traído confusión. Y estamos hablando de la Biblia Reina Valera, porque la Reina Valera es la Biblia que leen todos los cristianos, toditos, tanto los de una denominación como los de la otra denominación, todos leen la misma Torá, la misma Biblia, que es hecha por dos monjes católicos. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina eran monjes católicos haciendo una Biblia para que los cristianos la leyeran como su instrucción, como su manual de vida, cuando la Biblia está llena de 450,000 errores de traducción que no podemos nosotros creer en ella. La King James, que es la Biblia americana, los gringos leen esa, la mandó a hacer el rey Jaime, y era un rey que era homosexual. Y entonces él manda a hacer la King James para los americanos, los ingleses, y entonces esa escritura tiene 400,000 errores de traducción, terrible. Y ellos creen en esa, que sigan creyendo. Ahora, los cristianos de habla hispana que leen la Reina Valera odian y dicen que la prostituta, la Babilonia, la bestia de los últimos tiempos es la Iglesia Católica. Eso es lo que ellos enseñan. Y ellos están enseñando eso porque ellos están leyendo la Biblia de los católicos, la Reina Valera. Ellos odian al catolicismo, pero creen en la Torá o en la Biblia de los católicos, la Reina Valera. Entonces el 46, Salmo 119, 46 dice: hablé min atatorá, de su Torá, negué aún ha malachim, aún a los reyes, lobuch, sin avergonzarme. Hablé su instrucción, su Torá, aún a los reyes sin avergonzarme. Estaba diciendo el rey David que él estaba hablando del Torá, de la instrucción de Yahuwah, aún a los reyes. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 119, 44, 46. Guardaré su Torá siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque he buscado su Torá. Hablaré de su Torá aún a los reyes sin avergonzarme. Entonces, ya entendiendo que la verdad es el Torá de Yahuwah, vamos a leer nuevamente lo que empezamos, Juan 8, 31, 34. Entonces Yahoshua dijo a los Yahudí, ahí no estaba hablando con la casa de Efraín. Acuérdese que en el libro de Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 15, 24, él dice: yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en prostitución, que están violando el Torá de Yahuwah. Aquí le está hablando a la otra casa, a la casa de Yahudá, donde él venía, y le dice a los Yahudí, pero a unos Yahudí que estaban muy especiales con él, porque habían creído en el Mochía, en Yahuwah, y les dice: los que habían creído en Yahuwah, si ustedes permanecen en mi Torá, serán verdaderamente mis talmidim. Para permanecer en el Torá, teníamos que estar en el Torá de Yahuwah. Y déjenme decirle algo, que cuando Yahoshua Hamashiach dijo estas palabras, el pacto renovado, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no existía. Él dijo estas palabras hablando del Torá, el Torá que está en el libro de Bereshit hasta el libro de Zacarías, el Torá y el Tanaj. Entonces él dice: conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Según lo que dice el Salmo 119, 124, la verdad es el Torá. Entonces él no estaba hablando de él está hablando de lo escrito. Él dice: conoceréis el Torá y el Torá los hará libres. La única libertad que nosotros tenemos es cuando nosotros conocemos el Torá de Yahuwah. Cuando nosotros caminamos en el Torá de Yahuwah, entonces tenemos libertad de ser libres ya de la esclavitud de la Biblia y de la esclavitud del Talmud y de la esclavitud del Misdrash y de la esclavitud de los manuales que enseña la Iglesia Católica a hacer a los católicos. Entonces dice: y ellos le contestaron, los Yahudín que habían creído en Yahuwah:
somos de la cera, del semen de Abraham. Ahí no dice de la fe, ahí no dice eso. De la cera de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo usted dice, serán un pueblo libre? Entonces Yahoshua respondió a las dos casas, Omaín, Omaín. Yo les digo, todo el que viola la instrucción halal hatorá es esclavo del pecado. Ustedes tienen que conocer que en hebreo hay dos palabras muy parecidas, demasiado parecidas, pero en español las confundieron los que escribieron esto. La palabra violar, la palabra para violar el Torah, lo que hizo Hawa es la palabra halal. La palabra para violación es la misma palabra halal. La palabra para profanar es la misma palabra halal. Pero la palabra para pecado es la palabra hatá, perdón. Muy diferente hatá a halal. Halal, hatá, muy parecidas, pero son diferentes. Aunque es la misma cosa, la violación del Torah es un pecado. Vamos al libro de Primera de Juan. Voy a buscarlo en la escritura mía para que ustedes vean que sí es verdad. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan. Perdón, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que viola el Torah, que peca, infringe, viola el Torah de Yahuwah, pues el pecado es la infracción, es la violación del Torah, exactamente lo mismo que dice aquí el libro de Yohanan, igualito. Todo aquel que comete pecado viola también el Torah, pues el pecado es la violación del Torah. Aquí lo dice clarito, el pecado es la violación del Torah, la violación del Torah es el pecado. Si usted me dice que no es esclavo, porque Jesús a través de la gracia trajo a usted una bendición sobrenatural para usted violar el Torah de Yahuwah, usted, déjeme decirle que usted está en pecado. Tan sencillo como eso. Yahuwah llamó a los elegidos y la iglesia dice que ellos son los elegidos. Pero el libro de Jeremías 44:1 dice otra cosa. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Yahuwah escogió a Israel como su pueblo y como su nación. Yahuwah no pudo haber escogido a la iglesia como su pueblo o su nación. La teología que enseña la iglesia del reemplazo, cuando ellos reemplazan a Israel escritural de la cera de Abraham por la fe de Abraham en la iglesia, cuando cambian eso, es cuando ellos empiezan a violar el Torah, y la violación del Torah es un pecado, y el pecado trae como consecuencia que lo borren a usted del Torah de Yahuwah, del libro de la vida. Pero mire lo que dice Jeremías capítulo 31. Eso está en el Antiguo Testamento. Cuidadito con eso, porque es que ustedes hablan del Nuevo Testamento como si fuera lo máximo, pero aquí está hablando del Antiguo Testamento, va a hablar sobre el Nuevo Testamento. Jeremías, por favor, búsquenlo, Jeremías 31. Jeremías 31. Dice así: he aquí, vienen días, dice Yahuwah. Esto está hablando Yahuwah, no está hablando el rabino Natán, ni está hablando Yohanan, ni está hablando Pablo, ni Rab Shaul, no está hablando Kifa, Pedro, no está hablando Mateo, aquí está hablando Yahuwah. Miren lo que dice Yahuwah. He aquí vienen días, dice Yahuwah, en los cuales haré un nuevo pacto, un nuevo testamento. Haré un nuevo pacto, un nuevo testamento, lo que ustedes llaman el testamento. Haré uno nuevo. El Nuevo Testamento dice así: Brit Hadashah se llama en hebreo, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Aquí no va a haber un nuevo pacto con la iglesia. Si usted dice que el pacto renovado, el Nuevo Testamento es con la iglesia y es para la iglesia, usted está violando el Torah y está pecando.
porque aquí dice otra cosa completamente diferente. Dice que Él va a hacer un nuevo pacto. Él nos va a dar una segunda oportunidad a la casa de Yahudá y a la casa de Israel. Y primero coloca la casa de Israel y segundo coloca la casa de Yahudá. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él, la primogenitura que se le entregaron a Rubén, a Él se la quitó por haber violado el Torá de Yahuwah y se le entregó a la casa de Efraín, a usted y a mí. Entonces nosotros tenemos la primogenitura y lo que hemos estado es violando el Torá de Yahuwah en la primogenitura que se nos dio para que nosotros no hiciéramos esto. Entonces Yahushua le habla a la casa de Yahudá. ¿Qué es lo que le dice a la casa de Yahudá? Vamos a verlo otra vez en el Juan capítulo 8, 31. Dice, entonces Yahushua le dijo a Yahudá que a los Yahudín que habían creído en Yahuwah, porque es que los Yahudín no creen en Yahuwah. Ese es el problema, que ellos no creen. Entonces les dijo a los que habían creído en Yahuwah, si ustedes permanecen en mi Torah, esta es el Torah de Yahuwah. Ahora se lo voy a decir, entonces serán verdaderamente mis talmidim. Permanecer en el Torah de Yahuwah es lo que dice en Jeremías capítulo 31. He aquí vienen días, dice Yahuwah, en los cuales haré un Brit Hadashah, un nuevo testamento, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. El pacto nuevo lo iba a hacer con las dos casas de Israel, porque él dice en el Juan capítulo 8, 34, dice, y le respondió Yahushua y le dice, Omaín, Omaín, Omaín para la casa de Efraín y Omaín para la casa de Yahudá. Yo les digo que todo el que viola el Torá es un pecador. El que viola el Torá es un pecador porque está en pecado, porque la violación del Torá es un pecado, según lo que dice Primera de Juan capítulo 3, 4. Primera de Juan 3:4. Pero mire lo que dice el 33. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Yahuwah el Eloha, y ellos serán para mí como pueblo. Aquí no habla de la iglesia. La iglesia no va a ser el pueblo ni la novia del Cordero. La iglesia no existe en el Torá de Yahuwah. Entonces, a mí me da mucha pena con usted. La verdad, me da demasiada pena me da con usted. Pero la iglesia no aparece ni la católica, ni la cristiana, ni los mesiánicos, ni los judíos. Aquí aparecen los Yahudí, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Aquí no aparece más la casa de Israel, que es la misma. 33. Pero este es el pacto que haré, el Brit, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahuwah, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Yahuwah el Elohei, y ellos serán mi pueblo. Yahuwah está buscando la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, para colocar el pacto en aquellos días en su mente y en su corazón, para que ya nadie, ningún pastor o apacentador, o los perros, la palabra pastor significa perros en griego, ellos les enseñen las mentiras que le han enseñado a ustedes. El pacto, el nuevo pacto, es que él iba a colocar el Torá nuevamente, lo que los cristianos quitaron. Ellos quitaron la ley porque para ellos es una mala ley. La quitaron de toda su vida. Solamente dejan el pedacito de Zacarías capítulo 3:10, donde dice que tenemos que traer los diezmos a la iglesia del pastor. Eso lo dejaron. El resto no les sirve absolutamente para nada. Porque Yahushua, en Jesús en la gracia, vino y destruyó todo. Pero Yahushua dijo otra cosa de eso. Él dijo, si usted me ama, si usted, es más, déjeme decirlo en otro nombre para que usted lo entienda. Se lo voy a decir en el lenguaje de ustedes.
para que usted lo entienda. Jesús dijo estas palabras. El Jesús de la Biblia de ustedes dijo estas palabras. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La iglesia no ama a Jesús, porque la iglesia son 10 mandamientos que ellos no guardan ni uno. Le voy a decir 2 de ellos y verá que no los guardan. 2, no más. Primero, el primer mandamiento dice que nosotros teníamos un solo Eloha, Yahuwah. Y ellos tienen a Jehová, a Dios, al Señor, a Jesús, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Tienen 6 dioses. Y Rab Shaul, el otro Dios de los cristianos, dice, porque nos es dado un solo nombre, dado a los hombres en el cual encontramos esta libertad. Un solo nombre, en el nombre de Yahuwah. Entonces Yahoshua dice aquí en el libro de Yohanan, de Juan capítulo 8, volvamos a leerlo para que ustedes lo vean, porque es que ustedes no lo han entendido. 8:31 dice, y dijo a los Yahudim que habían creído en Yahuwah, si ustedes permanecen en mi Torah. La única manera de nosotros creer en Yahoshua, que es Yahuwah, es permaneciendo en el Torah, porque él dice que ahí en el Torah es en el único libro que se habla de él, porque allí dice en el Torah, en el libro de Deuteronomio, que cuando su nombre sea levantado, sabrán que él es él, que él es Yahuwah. Los rabinos de aquella época, el Sanedrín, fue a donde Poncio Pilatos y le dijo, quite ese nombre que colocaron allí, porque el nombre está escrito en hebreo Yod Ket Vav Hei, y en griego y latín estaba escrito YHWH. La Y significa Yahoshua, la H Hanosri, la W Wik Mele y la H Hayaudin, Yahoshua, el nazareno rey de los judíos, que es Yahuwah. Romanos capítulo 19. Si confesares con tu boca que Yahoshua HaMashiach es Yahuwah, y creyeres en tu corazón que Yahuwah lo levantó de los muertos, serás libre. Lo mismo, había libertad cuando nosotros conocemos el Torah de Yahuwah. Cuando nosotros permanecemos en el Torah de Yahuwah hay libertad. ¿Qué fue lo que le dijo Moshe a Josué? A Yahshua le dijo, mira ese libro del Torah de Yahuwah. Camina en él de día y de noche para que sepas cómo te va a ir a usted bien. La única forma era caminar en el Torah o con el Torah de Yahuwah, guardando y obedeciendo el Torah de Yahuwah. Pero la iglesia quiere desobedecer eso, violar el Torah. Todos los días la viola el Torah de Yahuwah. Los mesiánicos y los cristianos, los católicos y los judíos violan todos los días el Torah, y estamos nosotros en el negocio de la restauración de todas las cosas. Porque Yahuwah dijo que iba a restaurar, todo lo iba a restaurar otra vez, iba a restaurar el nombre del Abba Yahuwah, iba a restaurar el nombre de la Ruach HaKodesh, iba a restaurar el nombre de Yahoshua, iba a restaurar su Torah, iba a restaurar las 12 tribus de Israel, iba a restaurar las fiestas de Yahuwah, las 12 fiestas de Yahuwah, todo lo iba a restaurar Yahuwah. Entonces, como no ha podido restaurarlo porque hay muchos enemigos del reino que quieren estorbar en la obra del rey, y cuando se presentan videos como este en YouTube, que hay más de 190,000 personas viendo estos videos, entonces aparecen 2 o 3 micos diciendo cosas que no son y siendo groseros y vulgares, porque eso es lo que le ha enseñado el cristianismo, a ser groseros, maleducados y vulgares. Ellos no están en el negocio de aprender, ellos están en el negocio de juzgar, y ya no hay más oportunidad para ellos. Para usted, si sigue haciendo esas cosas, no hay más oportunidad, porque esto no es un negocio de ir a recibir para dividendos, para nosotros pasar al otro lado. Este es el negocio de obedecer el Torah para poder saber nosotros si somos o no somos del pueblo de Israel. Si usted no obedece Torah, esto no es para usted, porque el pacto es con el pueblo de Israel, con la casa de Yahudá y con la casa de Efraín. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan, Yohanan, capítulo 1:1? Vamos a verlo, porque es que ustedes están muy crudos en todo esto, sobre todo los cristianos. Están bastante crudos. Yo tengo un niño de 3 años, se llama Moshe, canta el Shema Israel, y hay viejos en las iglesias que tienen 40 y 50 años y no saben qué es eso. Un niño de 3 años les enseña a los ancianos de la iglesia. Juan capítulo 1:1. ¿Qué es lo que dice? Dice, en Bereshit, en el principio, Hayá,
es el Torá. Y el Torá allá está con Yahuwah. Y el Torá es Yahuwah. Esto es en el Bereshit, en el principio. El Torá es Yahuwah. La Emet, la verdad, es Yahuwah. Conoceréis la Torá, el Torá, la HaTorá. Conoceréis a Yahuwah y Yahuwah los hará libres. Porque el Torá es Yahuwah y para conocer a Yahuwah tenemos que tener el Torá de Yahuwah. No hay otra forma de conocer a Yahuwah si no tenemos el Torá de Yahuwah. Si no caminamos en el Torá de Yahuwah. Si usted camina en otra cosa, pues entonces usted perdió. A usted cuando se muera le van a decir dos cosas. ¿Por qué quiere que lo juzgue? ¿Por la Biblia o por el Torá? Entonces usted va a responder como cristiano, va a responder por la Biblia. Y le hacen un juzgamiento por la Biblia y pierde. Y luego que termina el juzgamiento por la Biblia dice, ahora nos toca juzgarlo por el Torá. Miren lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8:8, que no lo sabemos, muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, de tanto decirlo. De tanto exponerlo y de tanto hablarlo. Jeremías 8:8. En el 8:1 dice, en aquel tiempo, dice Yahuwah, sacarán los huesos de los reyes de Yahudá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los Kohanim y los huesos de los Neviín y los huesos de los moradores de Yaruchalayim fuera de sus sepulcros. Está hablando Yahuwah en el libro de Jeremías 8:1. Entonces, si está hablando Yahuwah en 8:1, en el 8:8 sigue hablando Yahuwah. Y dice así, ¿cómo usted dice? Nosotros somos sabios, la iglesia es sabia, ¿sí? Y el Torá de Yahuwah está con usted. Ciertamente sí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas cambiaron, Casidoro de Reina y Cipriano de Madera eran escribas, escribieron, cambiaron la pluma mentirosa de ellos en mentira, cambiaron la verdad de Yahuwah por la mentira de ellos. La Biblia es un libro mentiroso. 450,000 errores de traducción tiene la Biblia Reina Valera en estos momentos. Y de esa Biblia usted cree el 100% de lo que ella dice. Pero esa misma Biblia, en el libro de Sofonías, los últimos libros, antes de llegar al pacto renovado, mírenlo usted, búsquelo para que vea que sí es verdad, porque es que a mí me juzgan si ni siquiera usted lee la escritura. Sofonías capítulo 3:4. Sofonías capítulo 3:4. Le voy a leer la Reina Valera. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron el Kadosh templo, falsearon el Torá de Yahuwah. Volvieron al Torá de Yahuwah una falsificación. ¿Quiénes fueron? Los líderes, los profetas, los sacerdotes, los cerdos grandotes. Cambiaron el Torá de Yahuwah por mentiras. Entonces usted se ha comido esa mentira desde hace 2000 años en la iglesia cristiana y la ha convertido esa mentira en una verdad. En su verdad. Pero la verdad no la tengo yo, y la verdad absoluta no la tengo yo, y la verdad absoluta no la tiene usted ni su pastor. La verdad absoluta está en el Torá de Yahuwah. Conoceréis la verdad, el Torá, y la verdad os hará libres. Salmos 119, 124. Y el Torá es la verdad. El Torá de Yahuwah es la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que la verdad es una sola. Y la verdad está caminando a pasos agigantados para volver otra vez él, Yahuwah, en la verdad que él instruyó en su Torá. Él no vino a abolirla. Yahushua vino a cumplirla. Diferente la palabra shomer, cumplir, no abolir. Él vino a obedecerla. Él nació, Yahushua nació en una muadín de Yahuwah. Yahushua se bautizó, se hizo la inmersión en una, el Brit Milá, el Brit Mul, en una
Moadín de Yahuwah. Se hizo la inmersión en una Moadín de Yahuwah. Lo mataron en una Moadín de Yahuwah. Resucitó en una Moadín de Yahuwah. Volverá en una Moadín de Yahuwah. Y terminará los sacrificios en una Moadín de Yahuwah en el templo que él va a traer el día que él vuelva. O sea, todo está diseñado en lo que enseña el Torá, el pacto inicial, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, que ya está viejo y antiguo. Pero para Yahuwah no. Porque Yahuwah dice algo que a ustedes los sorprende mucho, pero nunca hacen caso de eso. Perdón. Yahuwah dice que Él es el mismo ayer, hoy y Leolam Baed siempre. Es el mismo, no cambia. El Torah de Yahuwah tampoco cambia. Es la misma. Y si la palabra Torah, que hemos tenido dolores de cabeza con mucha gente por esto, la palabra Torah traduce no ley, sino traduce instrucción. La instrucción de Yahuwah en el Torah nace en el libro de Bereshit, que más lo llaman Génesis, los genes de Isis, hasta termina en el libro de Gil llamado Revelación, mal llamado Apocalipsis. Entonces el Torah de Yahuwah es una instrucción completa. No hay división entre pacto inicial y pacto renovado, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay división en el Torah de Yahuwah. El Torah de Yahuwah es un solo libro, un solo sefer. Un solo sefer con una sola instrucción que nosotros debíamos guardar y teníamos que obedecer, mirarla y obedecerla, tal y como fue diseñada desde el principio. El Torah no vino para que nosotros la violáramos, porque todo aquel que niegue que Yahoshua Hamashiach es Yahuwah, está violando el Torah de Yahuwah. Filipenses capítulo 2, 10. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, 10. Ya le leí Romanos 19. Si confesares con tu boca que Yahoshua Hamashiach es Yahuwah y creyeres en tu corazón que Yahuwah lo levantó de los muertos, serás libre. Ya, ahora vamos a ver Filipenses. Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Yahuwah toda rodilla se doblará. De los que están en el Shamá, hay gente en el Shamá que tiene que doblar rodillas delante de Yahoshua. De los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Todos tienen que hacerlo. Los que están allá fuera de la tierra, en el macro universo, tienen que doblarle la rodilla ante Yahuwah, porque Yahuwah es Yahoshua. Y tienen que doblarle rodilla los que estamos aquí en la tierra, y tienen que doblarle rodilla los que están debajo de la tierra. Todos tienen que doblarle rodilla. Quieranlo usted aceptar, cristiano, mesiánico, católico, judío, tienen que doblarle rodilla a Yahoshua. Porque el que me niega a mí, dijo Yahoshua, yo lo negaré delante de mi Abba Yahuwah. Así de sencillo, lo va a negar. Entonces usted no va a entrar, porque está negado. Pero mire lo que dice el 11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confesará que Yahoshua Hamashiach es Yahuwah para la Shekinah de Yahuwah Abba. La única manera de ver la Shekinah de Yahuwah Abba es creyendo que Yahoshua Hamashiach es Yahuwah Abba. Y vamos a terminar, esto es corto pero sustancioso, vamos a terminar en el libro de Primera de Yohanan, Primera de Juan capítulo 4. En 4.2 dice, en esto conocemos la rúa de Yahuwah, todo aquel que confiesa que Yahoshua Hamashiach ha venido en la carne es de Yahuwah. Y todo rúa, todo espíritu que no confiesa que Yahoshua Hamashiach ha venido en la carne no es de Yahuwah. Así de sencillo. Y vamos al mismo Yohanan 5, 20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Ben Adán, el hijo de Yahuwah, ha venido y nos ha dado la Binah, el entendimiento, para conocer al que es la Emet. Y conocer es la Emet, la Torah, es lo mismo, la Emet.
y estamos en la Emet, en el verdadero, en su Hijo Yahushua HaMashiach. Este es el verdadero Yahuwah y la Hayá Leolam Baed, la vida perpetua. ¿Quiere conocer la vida perpetua? Tiene que conocer a Yahushua HaMashiach y creer en su corazón que Yahuwah lo levantó de los muertos para primero ser libres y luego que Yahushua HaMashiach entre en la vida suya para que usted cambie el panorama y deje de estar confesando cosas que no debe confesar. Yahuwah les bendiga. Yahuwah les guarde. Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes. Yahuwah tenga muchísima rajamina hacia ustedes. En esta parte de abajito, aquí abajo, aparece el teléfono de mi casa, aquí en Miami. Ahí mismo aparece, si usted lo ven, aparece, aquí mismo, aparece el correo electrónico mío. No le tengo miedo a nadie. Llámeme, aquí está mi teléfono abierto, 24 horas, 365 días al año. Usted me llama y yo le contesto, no tengo secretaria para eso. Y espero no tenerla nunca, porque yo mismo les contesto a usted sus llamadas, para que usted me pregunte en Shalom, y en Shalom yo le contesto. Yo no quiero pelear, yo no nací para eso, yo no nací para cuestionar, y menos para cuestionar el Torah de Yahuwah. Si usted está listo para aprender, yo estoy listo para enseñarle. Shalom, shalom. Ben Moshe, la Torah. Baruch Yahuwah Mevorah. Baruch Yahuwah Mevorah Leolam Baed. Baruch Yahuwah. Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Amen. Benatan lanu et torato.